Bien, qué bueno que estamos todos. Le doy la bienvenida a Luna, que no la había visto hace un tiempo. Bienvenida. Gisela, Hani, Karen, Ingelore, Marina, Alex, Berta. Todos muy bienvenidos a esta nueva reunión de nuestro estudio bíblico sobre Juan. Vamos a tener un momento de oración y así nos vamos preparando para la lectura de la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra que viene a nuestro encuentro como fuente de vida, porque en ella encontramos a Cristo vivo para nosotros, que da su vida para nosotros, que resucita por nosotros. Y en esa palabra es ahora que nos entregamos a la lectura, reflexión y espiritualidad. De modo que aquello que tú nos quieras mostrar, juntos podamos reconocerlo y así conformar nuestras vidas a la de tu Hijo Jesús. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reconocer a Cristo en tu santa palabra. Te lo pedimos y agradecemos en nombre del mismo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, vamos ahora a cambiar de capítulo. Estuvimos trabajando sobre el capítulo 6, este maravilloso, vívido, espectacular sermón del pan de vida de Jesús. Una profundidad realmente que al menos a mí se me ponen los pelos de punta, de cómo Jesús nos va mostrando la forma en que Él se acerca a nosotros para darnos esa vida. Y de cómo nos explica que esa vida viene de gracia, viene de amor, y no porque lo merecemos o porque somos más especiales que otros. Y que incluso aunque algunos dejaron de acompañarlo, junto con Pedro nosotros reconocemos que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y nosotros no estamos buscando maestros en la vida, no estamos buscando un gurú, no estamos buscando a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer. Ya no somos niños. Nosotros estamos buscando vida y vida en abundancia para que cuando estemos vivos realmente, en esa vida podamos hacer lo que tengamos que hacer. Desde el seguimiento a Cristo, desde el cumplir sus mandamientos, desde la búsqueda del amor y el perdón. Pero ¿de qué nos sirve que llegue un iluminado y nos diga todo lo que tenemos que hacer si en realidad no me siento vivo, si en realidad no me siento hijo o hija de Dios, si en realidad ni siquiera sé por qué estoy vivo, por qué estoy acá? Hasta que no me doy cuenta que el amor de Dios, el sentirme amado por Dios, es realmente lo que, el motor de mi vida, el motor de lo que me hace levantarme todos los días y seguir luchando a pesar de los dolores, las pérdidas. Hasta que no tengo ese amor, entonces siempre estoy cojeando, siempre estoy tratando de llenar esos espacios con cualquier cosa. Y hay unas de esas cosas que son medias peligrosas, otras no tanto. Pero cuando podemos lograr llenar el corazón de Dios, es que la fe hace lo que tiene que hacer en nosotros. Ocuparnos, hacernos cargo de nuestras vidas. Y eso implica
servir y hacernos cargo de las vidas de los demás. Por amor a Dios, no porque son lindos. Desde la presencia real de Cristo en el sacramento como aquello que nos fortalece y que nos invita a vivir la fe, y desde la expectativa gozosa de la resurrección, Jesús continúa ahora su viaje en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Dice así: Después de esto, Jesús recorría la Galilea. No quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba a la fiesta judía de las Chozas y sus hermanos le dijeron: no te quedes aquí, ve a Judea para que también tus discípulos de allí vean las obras que tú haces. Cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa en secreto, ya que tú haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Efectivamente, ni sus propios hermanos creían en él. Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado todavía, mientras que para ustedes cualquier tiempo es bueno. El mundo no tiene por qué odiarlos a ustedes, me odia a mí, porque atestiguo contra él que sus obras son malas. Suban ustedes para la fiesta. Yo no subo a esa fiesta, porque mi tiempo no se ha cumplido todavía. Después de decirles esto, permaneció en Galilea. Sin embargo, cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Los judíos lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Jesús era el comentario de la multitud. Unos opinaban: es un hombre de bien. Otros, en cambio, decían: no, engaña al pueblo. Sin embargo, nadie hablaba de él abiertamente por temor a los judíos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Jesús está en Galilea. Galilea está en el norte, ya en el norte de, más arriba de Jerusalén, de Judea. En esa zona, muy bien, Marina, ahí está mostrando el mapa, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Es la zona en donde hay más diversidad religiosa. Si bien hay judíos en Galilea, también está cerca de Samaria, donde están los samaritanos. Tiene más influencia de las zonas que están más al norte y especialmente en la costa, ¿no? Con mayor influencia religiosa, también político-social, con más comercio. En Jerusalén, en Judea, se vivía una religiosidad mucho más dura, cerrada, más conservadora, por supuesto, alrededor del templo de Jerusalén. Jesús es de la zona del norte, ¿no? De Galilea. Recuerden que los del sur en Jerusalén consideraban que nada bueno puede salir de Galilea, ¿no? Así que en realidad Jesús ya era un discriminado por el hecho de venir del campo, entre comillas. ¿Ah? Es como si viniera del desierto. El pueblerino, en comparación con aquellos que estaban con las grandes construcciones en Jerusalén, ¿no? Si tú dices Jesús de Nazaret, ¿qué es Nazaret? Nazaret es un pueblito chico que no conoce nadie, nadie pasa por ahí. Entonces, ante la vastuosidad de Jerusalén y sus construcciones, Galilea y Nazaret no son mucho que digamos, ¿no? A Jesús querían llevarlo hacia la capital, hacia Jerusalén, quieren llevarlo a Judea, ¿no es cierto? En donde está la cúpula política, religiosa de la zona.
lo cual significa automáticamente peligro inminente. ¿Mm? De hecho, le dicen que tienen que conocerte, allá tienes que hacerte conocer. Es como si estuvieras escondiéndote, le dicen, ¿no? Cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa en secreto. Ya que tú haces estas cosas, manifiéstate al mundo, ¿no? Y claro, el mundo parte ahí en Jerusalén, lo más influyente. Entonces, Mm. es como que lo están un poco tirando a los leones. Ah. ¿Y por qué dice hermanos? ¿Eran hermanos? ¿Eran realmente los hermanos? ¿O le decían? Mira, cada vez que sale la palabra ahí de hermanos, en realidad pueden ser tanto hermanos de sangre como Ya. hermanos en la fe. Eh, Ah, ya. Dentro Hermano de de lo fe. que yo reconozco son hermanos de sangre, ¿no? Jesús tenía hermanos, eso no tiene nada de malo. El problema es que Ya. como muchos católicos necesitan creer que María fue siempre virgen, porque tienen una adoración más que a María, Ah, a la virginidad. Entonces se da como por hecho de que es absolutamente imposible de que Jesús haya tenido hermanos de sangre. ¿Ya? Pero nosotros que no tenemos ese problema y podemos leer la Biblia como aparece, eh, no tengo ningún problema en pensar que Jesús sí tuvo hermanos. ya, ¿Mm? Eh, ya, Hermanastros, hermanos, da lo mismo, digamos, pero claramente lo más probable es que sí. ¿Mm? ya. Perfecto. Ujú. La Judea era una zona de mucha influencia política romana también, ¿no? Entonces, el hecho de llevar a Jesús ahí implica automáticamente, es como llevar a un rockstar, ¿no? Llevar al que estaba movilizando a la gente, el que estaba desordenando a los pueblos, de pronto tiene que ir a desordenar la ciudad. ¿Y qué sienten los poderosos cuando llega alguien con muchas ideas? Mm, Con muchas ganas. ujú, mal, po. Celos y choque. Claro, Claro. Sí. Miedo, po. Amenazado. Claro. claro. Es lo que nos pasa a los pastores cuando vemos que llega alguien y tiene muchas ideas también, ¿no? Al tiro empezamos a tener miedo, o sea, ¿de dónde viene esto? Decimos, ¿qué va a querer cambiar? ¿Qué me va a querer criticar? Digamos, ¿no? Entonces, a la larga, te revuelven el gallinero, como decimos en Sí. Chile. Mm, mm. Y Y eso apuraría un proceso que Jesús ya sabe que va a venir, él sabe que va a ser perseguido. Por ahora la persecución de los judíos es media chanta, digamos, no les gusta, como cualquier otra persona o grupo que no les gusta lo que dice el otro, digamos, ¿no? Claramente querían hacerlo caer y todo, pero no era algo tan relevante. Ahora, si se acerca a la capital, si se acerca también a los romanos, eh, ahí la cosa se pone un poquitito más peligrosa y no necesitamos apurar los procesos. Por eso Jesús decide no ir. No ir porque no era su hora. Él dice ahí que no es mi hora todavía. Claro, no es mi hora, no es mi fiesta. La fiesta de las chozas no me interesa celebrarla, no es la Pascua y Jesús Pero quiere dice celebrar que, la Pascua. ¿Mm? pero dice que igual fue en secreto después. Claro, fue en secreto a sapear, a mirar, a Ya, ver qué hacían sus discípulos. Bueno, no sabemos ya. bien exactamente por ahora, ¿no? Qué es lo que estaba haciendo. A Jesús le gustaba pasar desapercibido, ¿ah? No era algo natural, o sea, innatural de él. En general, él no le gustaba estar en el centro de los eventos, ni que todo fuera alrededor de él, salvo que estuviera predicando. Pero normalmente se alejaba cuando querían hacerlo rey, es decir, cuando querían como elevarlo. Todo lo que apurara el proceso de descubrimiento de las personas de Jesús como el Hijo de Dios sin un real proceso de fe, Jesús trataba de distanciarse. ¿Por qué? Porque el paso a ser una ideología solamente, o que traten a Jesús como un ídolo a nivel fanático y no realmente como una conversión hacia Dios, era perderlo todo.
No tenía sentido que lo siguieran únicamente a él por los milagros, como ya lo hemos visto. La gente lo seguía por los milagros nomás. Pues, ¿y quién no quiere estar sanado? ¿Quién no quiere que lo revivan, que le den de comer, que prediquen cosas bonitas? Obvio, todos lo queremos, y más aún si es inmediato. Pero la vida real no es así, pues. No es así. En la vida real sufrimos, tenemos hambre, y especialmente hoy. Y, Sí. y el tema aquí no es si tenemos o no hambre, es qué hago yo con mi vida, con esa hambre, qué hago yo con mi fe en mis decisiones, o solo doy pena, o solo siento lástima por mí. No, pues la idea es que podamos tener una fe tan profunda que busquemos soluciones a la vida, que busquemos la vida y no solo nos quejemos de la vida por lo que no tenemos, por lo que se fue, por lo que perdimos, por los sueños incumplidos, por las frustraciones, por los engaños, las traiciones. Claro, todos las sufrimos, pero ¿cómo las enfrentamos? ¿Cuánto nos cuesta tomar decisiones de verdad? ¿Cuánto nos cuesta amarnos? ¿Cuánto nos cuesta perdonarnos de aquellas cosas con las cuales nos flagelamos? ¿Cuántos pensamientos tenemos de por qué no hice tal cosa, por qué no hice tal cosa? Especialmente cuando ya no las podemos hacer. ¿Cuántos de esos castigos cotidianos convivimos? Cuando en realidad Dios nos dice otra cosa. Dios nos dice, acepta tu vida, acepta la vida de los demás y lúchala. Elige tus batallas y lúchalas. Y no solamente pienses en lo que no tienes. Porque la vida es más que eso que no tienes. Eso no te define. Como tampoco te define tu enfermedad, no te define tu pérdida, no te define tu peso, no te define solamente tu historia. Eres tú la que tiene que tomar decisiones para saber definirse desde Dios y para Dios. Por eso Jesús necesita que las personas lo escuchen, lo sigan, pero desde una reflexión constante de fe, y no solamente que lo sigan así con los ojos vendados y que Jesús les diga salta y el otro salta, Jesús les diga come y el otro come. No, la vida es mucho más que eso. No solamente seguimos líderes, acá estamos hablando de Dios, y de un Dios que te quiere para la vida, que te quiere vivo para la vida, y que te da lo que tú necesitas para que tengas vida y te sientas vivo, y de esa forma puedas vivir de verdad, y no solamente vivir a medias, vivir con una mano, vivir con un brazo, vivir con un ojo, ver todo a medias, entender todo a medias, alegrarte a medias. Claro, si Jesús quisiera fama, habría partido al tiro a Jerusalén. Pero como es más inteligente que nosotros, sabe que esa fama le va a traer problemas que ciertamente son los mismos que le van a llevar luego a la cruz. Por eso, tal como decía Karen, no, mi tiempo no ha llegado todavía. Claro, para ustedes cualquier cosa es buena, pero para mí no, porque ustedes son los que se quedan, yo me voy. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo, porque no es mi momento aún. No es mi momento de mostrar la fe a personas que no van a querer escuchar. Y eso él lo sabe, ¿no es cierto? De antemano. Claro. Claro, lo sabe de la misma forma en que tú como madre
sabes los posibles errores de tu hijo. Uno lo huele, ¿no? Sabe más o menos, ve para dónde va y sabemos que nos vamos a tener que hacer cargo y ojalá que no pase, pero si pasa ya estoy preparado. ¿Por qué? Porque me tinca que se está yendo para allá, para acá, ¿no? Uno intuye cosas. Y Jesús también lo intuye y quizás por eso sube también a ver qué es lo que hacen sus discípulos, a ver qué tan judaizantes son, cómo celebran esa fiesta, qué significa para ellos, o en una de esas pensar que quizás ellos empiezan a predicar allá, se mandan solos y empiezan a pavonearse entre ellos, como se dice, ¿no? Ah, es que yo conozco a Jesús, yo vengo de yo soy de allá. Y yo tengo el poder de Jesús, ¿no? Bueno, ¿quién no lo haría, no es cierto? Y empezamos a elevarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo soy amigo de. Es como los políticos, ¿no? Y después terminan siendo ministros porque son amigos de. Entonces, sí, es verdad. Es siempre una tentación aprovecharnos y en vez de predicar la fe, predicarme a mí mismo. Es una de las peores tentaciones del pastorado y de los creyentes en general. Porque todos queremos y necesitamos ser aceptados de alguna forma u otra. Pero nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que aquí nos juntamos a hablar de Cristo, no a hablar de nosotros. Obviamente que podemos hablar de nosotros y acompañarnos en nuestras vicisitudes de la vida, pero lo que nos une es Cristo, no nuestras simpatías personales. Porque si solo nos unen nuestras simpatías personales, al primer problema nos peleamos y cada uno para su lado. Y no nos unen nuestras simpatías, nos une Cristo. Entonces tenemos que tener siempre a Cristo en el centro, siempre a Cristo en el centro. Porque si no está Cristo en el centro voy a ser yo. O tú. O el que necesite atención hoy día. Es así como Jesús escucha que la gente habla, ¿no? Y siempre hablan lo mismo de todo el mundo, ¿no? Algunos dicen que habla cosas buenas y el otro dice que habla cosas malas. Y lo de siempre, ¿no? Es simpático o es pesado, dice la verdad, es mentiroso, chanta es verdadero, ¿no? Y el tema ahí, lo más importante es que justo pasa lo que Jesús tenía miedo en el versículo 13. Sin embargo, nadie hablaba de él abiertamente por temor a los judíos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Nadie hablaba de él abiertamente por miedo. Es decir, nadie predicaba realmente lo que había que decir por miedo. Nadie hablaba del amor de Dios por miedo. Nadie hablaba de la grandeza de Jesús por miedo. Nadie hablaba de los milagros por miedo. Y acá no digamos tanto por temor a que te maten, ¿no? Por temor a sentir vergüenza, que te molesten. El mismo temor que puede tener cualquiera de nosotros de hablar de Dios en una fiesta o algo así, ¿no? Por la misma razón que cuando tienen visitas no van a la iglesia en vez de llevar a la gente a la iglesia, ¿no? También hay un miedo ahí. ¿O acaso no podemos decir a las visitas, mira, oye, tú quieres venir el domingo a mi casa o el sábado a mi casa? Perfecto, pero yo voy a culto en la mañana. Así que o llega más tarde o vas conmigo, tú decides, o te quedáis solo. Pero ese es mi mundo, ¿no? Pero casi siempre tendemos a ceder.
Ah, no, es que tengo visita. ¿Y Sí. la visita que viene la reina de Inglaterra? Exacto. O sea, no puede esperarte, ¿qué onda? ¿Es tan importante? A la larga siempre dejamos, ¿no? Como, como si la fe fuese un tema más como casi un hobby. Y, y en realidad es muy importante, especialmente la disciplina religiosa, ¿no? El hecho de estar en comunidad, de estar siempre, hace bien, hace tanto bien. Y, y hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Porque si no, empezamos a negarnos a nosotros mismos. Yo no le estoy diciendo que no se junten con su familia, ojo, sino que a veces simplemente nos da miedo el juicio o que nos digan algo. ¿Mm? Y todos, de alguna forma, sentimos algún tipo de rechazo desde nuestras familias o de los amigos, y más hoy en día, en donde ser religioso o creyente es casi mal visto, ¿no? En donde la gente tiende a criticar eh, cualquier cosa y hablar de cualquier cosa sin saber, y además que la gente cree cualquier cosa, entonces tú vayas a escuchar lo que sea, ¿no? Entonces, hay siempre una tentación al respecto, ¿no? De falta de orgullo religioso. Pero a la larga el mensaje acá es que sus discípulos y los que lo habían visto, los que habían quizás disfrutado de los milagros, los que quizás habían visto la mejor parte, quizás los que habían sentido esa alegría, esa cercanía con Dios, los que habían renovado su fe, los que habían quizás tenido una conversión, los que ahora se sentían más vivos que nunca, los que ahora podían sentir que el otro era su hermano, su hermana, los que habían aprendido a perdonar, los que habían aprendido a sentir la cercanía de Dios, los que habían aprendido a entender que Dios no es un Dios castigador, sino un Dios de gracia, de amor, todos callaron. Y ese silencio promueve el status quo, promueve que las realidades de las personas no cambien por miedo. Y póngale cualquier adjetivo a eso, ¿no? Por miedo, por vergüenza, por flojera, da lo mismo, da lo mismo. Por miedo sirve para todo. ¿Mm? Cada uno sabrá qué es lo que más le cuesta, a todos nos cuesta de alguna forma harto, a mí también. Eh, Hay personas que son más difíciles, especialmente en las familias a veces. ¿Mm? Pero el mensaje es que el mensaje no se recibe, pero sobre todo que la alegría de la fe, el milagro de la fe, los procesos de conversión en la fe, los guardaron en vez de compartirlos. Y eso, queridas mías, es lo que no puede suceder con nuestra fe. No puede. Porque ahí es cuando hacemos lo que sucede con los discípulos de Jesús, que sienten el mismo miedo que podemos sentir nosotros, la misma vergüenza, las mismas ganas de ser aceptados, etcétera, que cualquiera de nosotros. Pero ninguno de nosotros es cristiano o es cristiana para ocultarlo, sino para mostrarlo. ¿Se acuerdan la parábola de la lámpara? Jesús decía que una lámpara no se puede meter dentro de un cajón, sino que hay que ponerlo en lo más alto para que ilumine a todos los que están en la casa. Y eso va directamente a esto. Nosotros somos luz. Debemos ser luz para el mundo y no podemos meter esa luz dentro de un cajón. Esa luz tiene que verse porque hay demasiada oscuridad. Y los enviados de la luz
somos nosotros. Y nuestro deber, no es una elección voluntaria, es nuestro deber cristiano compartir esa luz con los demás. Y no podemos meternos dentro de un cajón, no, todo lo contrario, debemos ponernos en un lugar a donde podamos ser luz en la oscuridad del mundo, en la oscuridad de los demás. No como si lo supiéramos todo o fuéramos perfectos, sino porque tenemos a Cristo, nada más. Y lo que compartimos es Cristo. Yo no te puedo decir cómo vivir y qué decisiones tomar en tu vida. Yo quiero que tú tengas a Cristo y que con Cristo tú puedas tomar decisiones buenas que te hagan bien a ti y a los que te rodean. Que con Cristo puedas superar tus dolores. Que con Cristo puedas renovar tu vida. Y no puedo hacerlo si me quedo callado. No puedo hacerlo si me da vergüenza o si pienso que te voy a caer mal si lo hago. Claro que esto es un proceso de fe. No se trata de ir a agarrar un megáfono y predicar en la calle. Se trata de qué tanto nos ocupamos de que nuestra propia fe ilumine a otros. Para mí, solo oscurece cuando yo trato de controlar la vida de los demás con mi fe. Pero si yo me enfoco en Cristo, creo que es imposible hacerle daño a alguien si estoy centrado en Cristo. No en el control de la vida ni de la vida privada de los demás. Si estoy centrado en Cristo y en el amor de Cristo, creo que es imposible hacerle daño a alguien con esa palabra. Después, esa persona con Cristo debe aprender a vivir. Y ojalá lo hagamos juntos. Y habrá decisiones que podamos compartir y habrá decisiones que no, porque somos diferentes. Y está bien que sea así. Porque cuando queremos que seamos todos iguales o que hagamos todo lo mismo, al final empezamos a matar a los que no son iguales, ¿no? Igual. Y así empiezan las sectas y todo eso. Por eso esto no se trata de controlar muchas veces, no sé por qué razón, pero las iglesias tienen este fetiche de tener que controlarle la vida a las personas en vez de predicar a Cristo. Como si todo se tratase de las obras, de lo sexual y cosas así, cuando hay mucho más que eso, la vida. Cuando la gente necesita mucho más que eso, da lo mismo si tenía un tatuaje o no, si estáis divorciado o no, qué tanto, lo importante es cuál es tu fe. No tu historia, ni tus errores. Siempre debemos entender el mensaje de Dios como el Padre misericordioso que abraza a su hijo que vuelve. Y no le pregunta qué es lo que hizo con la plata, no le pregunta en qué malgastó su herencia. No, solo lo abraza y hace una fiesta porque está vivo, porque volvió a sus brazos. Y ese es nuestro Dios, ese es el Dios que tenemos que predicar, porque en las iglesias usualmente se predica el otro Dios, el Dios que antes de abrazar te dice, a ver, dime todo lo que hiciste y yo voy a juzgar si es que vale la pena que yo te devuelva el anillo, que te abrace y te haga una fiesta. O quizás mejor tengas que pagar todo lo que tú hiciste antes de que yo te salude, porque eres indigno, eres sucio, eres un pecador. ¿Y dónde está Cristo en eso? Y es lo que más se escucha. Es lo que más se escucha. Por eso debemos hablar de Cristo abiertamente, todo lo que podamos, porque es necesario para el mundo. Y además que también es necesario para mí.
Porque la única forma de realmente saber qué es lo que yo creo, qué es lo que tú crees de verdad, es enseñándolo a otros. Yo me acuerdo de un profesor en la universidad que era de estos iluminados que siempre sabían toda la teología de todo. Y teníamos una tendencia natural, todo el grupo, siempre a preguntarle qué pensaba él sobre la muerte, como para casi imprimirlo y ponerlo en la puerta de la casa, ¿no? O sea, como ya, si este profesor dice esto, entonces ya es. Y él siempre respondía lo mismo a nosotros que íbamos a ser pastores, digamos, ¿no? Él siempre decía, bueno, cuando hagas tu primer funeral, ahí vas a saber lo que piensas de la muerte. Y en ese momento vas a necesitar lo que tú crees para dar esperanza, no lo que yo creo. Y así fue. Obviamente que en ese momento no nos gustó que nunca nos respondiera, eh, pero así fue. Si la esperanza uno la comparte desde lo que uno cree, no desde el manual. Y uno comparte la esperanza que uno tiene. Uno comparte la fe que uno tiene y es eso nomás. No es tanta teología ni grandeza, es compartir esperanza. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Y eso lo hacemos hablando de Cristo abiertamente. Ir perdiendo los miedos sociales, familiares, que todos tenemos de alguna forma u otra. Algunos más trabajados, otros no. Y empezar a hacer luz. Empezar a hacer luz en el mundo, en un mundo oscuro que necesita de Dios, que necesita de ti, que necesita de la luz de Cristo puesta en ti, que necesita de tu valentía y de tu gran capacidad de amar, que sea tan grande de que no puedas hacer otra cosa que hablar de Cristo para bien. Y ojo, no se trata de solo convencer, es compartir esperanza, es compartir lo bueno. No es un examen teológico, es compartir el amor que siento de Dios. Es eso. Es compartir la fuerza que Dios me ha dado en cada obstáculo, en cada dolor, en cada sufrimiento. Es compartir el hecho de que siento a Dios en mi vida, en cada respiro, en cada acción, en las buenas y en las malas. Es compartir una esperanza que supera la muerte y que enseña a otros a poder aferrarse a Dios al mismo tiempo en que puede dejar ir a sus seres queridos, aferrándose a la comunión de los santos, a la expectativa en Dios, a la comunión en Dios. Es tan profundo, tan potente, es tan luminosa la fe, que si no la compartimos, terminamos oscureciéndonos nosotros mismos, buscando dudas a donde no la hay, porque no tuvimos tiempo para buscar certezas, que es lo que estamos tratando de hacer aquí. Como proceso. No es de un día para otro, es un proceso. Nadie anda más adelante ni más atrás, porque depende de nuestras emociones, de nuestra historia, de nuestra capacidad de dar luz. Y qué importante es que lo tengamos muy presente.
para que no andemos por la vida como si no tuviéramos luz. Como si la fe fuera un llavero que tenemos metido en el bolsillo y en la cartera y que solo lo sacamos para abrir la llave de la casa y volver a cerrarnos ahí. ¿Y dónde muestro eso? ¿Dónde le digo al mundo que soy feliz por ser creyente? ¿Dónde el mundo ve que soy feliz por ser creyente o me quejo todo el día de todo? ¿Cómo saben los que me rodean que soy diferente, que soy confiable, que me interesa ser mejor, que cometo errores como cualquier otro, pero que me importa? ¿Cómo soy luz? Y esto se trata de tu experiencia, no de tu teología dura. Se trata solo de qué tanto sientes a Dios y cómo puedes compartirlo desde lo que tú eres. Yo lo comparto de una forma especial, pero no porque soy pastor, porque soy yo. Y es por lo que creo. Y cada una de ustedes también puede hacerlo. Todavía me acuerdo y lo tengo muy grabado en mi corazón cuando Luna predicó por primera vez en la iglesia. ¿Mm? Con una gracia que nos dejó a todos, pero a sus pies, con una ternura, una claridad, un movimiento, y ella tirándose para abajo todo el día, cuando en realidad era un diamante con bien poco para pulir, la verdad. ¿Mm? Entonces, no perdamos tiempo en pensar que tenemos que ser otra cosa de lo que somos, y con lo que tenemos muchas veces basta, porque es lo que hay en el corazón. Y si a alguno no le gusta, bueno, habla con otro. Si no le vamos a caer bien a todo el mundo, eso se los digo yo. ¿Mm? Lo importante es que no se apague tu luz y que no seas tú quien la apague. Claramente habrá situaciones, personas que nos van a hacer doler, que nos van a hacer sentir tristes o incluso dudar de nosotros mismos y de nuestra fe. Pero acá también nos estamos rodeando de personas que van a hacer lo contrario y que nos van a apoyar y que podemos leer la palabra juntos para fortalecer esa fe y ser una luz más fuerte. Y debemos levantarnos cada día con ese objetivo y acostarnos cada noche preguntándonos si realmente di un poco de luz a este mundo, esa luz que Dios me da gratis. ¿Pude compartirla con alguien o tuve miedo? Si tengo miedo, está bien, pero mañana tendrás que tener otra excusa y pasado mañana otra. En algún momento vamos a tener que hablar de Cristo, para bien, para luz, solo como respuesta al amor de Dios. Y así cumplir con nuestro deber como cristianos y cristianas amados por Dios. Que así sea, queridas, en vuestras propias experiencias de fe. Amén.
Estuvo maravilloso. Ay, lindo, maravilloso. Ustedes son las maravillosas. ¿Mm? Lo más importante es que demos luz. ¿Mm? Muy bien, queridas. Y que siempre estemos pegaditos a esa hoguera, porque es como el carbón. Cuando está más cerquita del fuego estamos todos iluminados, pero si el carbón rueda, nos vamos apagando. Claro, por eso es bueno estar cerca del fogón. Correcto. ¿Y cuál sería el fogón, Karen, ya que hiciste la analogía? Primero, creer y por Jesús, por Dios que está dentro de mí, y después juntarme siempre con esa comunidad como esta que encontré, en donde se habla y nos regocijamos y nos alegramos en Dios. O sea, cargamos pilas en buenas cuentas. Sí. Muy bien ese orden, muy bien. Primero Cristo, después entre nosotros tratamos de hacerlo mejor para compartirlo. ¿Mm? Muy bien. Gracias, queridas mías. Oremos y así damos gracias a Dios por esa luz, pidiendo que nos ayude a compartir esa luz con los demás. Oremos. Amado Dios, solo tú conoces nuestros temores, nuestras inseguridades, aquello que muchas veces nos aleja de decir o hacer lo correcto, hacer lo que tú mandas, lo que tú quieres, para bien y para amar. Ayúdanos a tenerte tan encendido en nuestros corazones que no podamos hacer otra cosa que hablar de ti con lágrimas en los ojos, con la piel erizada, con la convicción de que porque tú estás con nosotros, todo lo podemos. Que porque tú estás con nosotros, siempre podemos volver a sonreír. Que porque tú estás con nosotros, perdemos el miedo a hablar de ti, el miedo a la muerte, también el miedo a la misma vida. Por eso guíanos tú con tu mano poderosa y haz valer tu presencia en nuestras vidas para que podamos compartirla con todos aquellos que nos rodean. Bendícenos, guíanos y manténnos siempre cerca de ese fuego espiritual que es Cristo en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos confiando en tu amor eterno por nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús, con la oración que Él nos enseñó.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias. Gracias, Rubí. De nada, gracias a ustedes. Que tengan un lindo resto de jornada ahora en la tarde. Nos veremos pronto. Nos vemos.